Los saludamos, les damos la bienvenida y el agradecimiento por estar presente en la presente jornada y por su puntualidad. Me presento, mi nombre es Julián Andrés Escobar Gómez y estaré atento al chat y a todas las dificultades técnicas que puedan presentarse a lo largo de este webinar. Hoy nos acompaña Sara Carmona Botero. Ella es comunicadora en lenguajes audiovisuales y magíster en educación. Profesora de la Facultad de Comunicaciones y Educación de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación, Comunicación, Periodismo y Sociedad de la Facultad de Comunicaciones. Antes de darle la palabra, les doy algunas recomendaciones técnicas para tener en cuenta a lo largo de la charla. En primer lugar, esta está siendo grabada para posteriormente compartírselas y que ustedes a su vez puedan extender la invitación, puedan extender esta charla entre sus colegas, entre sus allegados, entre las personas que sean cercanas a ustedes. En segundo lugar, contamos con un chat en el cual ustedes podrán disponer para formular sus preguntas y Zoom cuenta con un botón ubicado en la parte inferior de sus pantallas que se llama preguntas. Por ese lado, también podrán ustedes formularnos las preguntas y los interrogantes que les surjan y al final de la charla vamos a disponer de un espacio en donde formularemos a nuestra ponente sus preguntas, sus interrogantes. No siendo más entonces, hoy le damos la palabra y la bienvenida y nuestro agradecimiento a Sara. Bienvenida, Sara. Gracias, Julián. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, señora. Vale, perfecto. A todos muchas gracias por su asistencia, a Audiarroba, por supuesto, por el espacio, a Diana Ospina, la propia Diana Ospina, porque fue quien me alentó pues como a realizar esta charla, a Marisol, que también me acompañó. Y bueno, iniciemos entonces con este webinar. Lo primero que yo les quiero proponer es que hagamos un pacto ficcional para iniciar, ¿cierto? Y es que pensemos esta situación que estamos viviendo ahora mismo como profesores como si fuese un nudo, ¿vale? Cada uno piense cuáles son los hilos que componen ese nudo, y cuando hablo de los hilos, pues me refiero a los retos, a las dificultades, a los miedos, pero también las situaciones que han salido bien y tal vez no entendemos muy bien por qué salieron bien, o las que no han salido muy bien. Y pues bueno, a lo largo del webinar yo voy a compartir con ustedes mi nudo, voy a tratar de desatar ese nudo, ¿cierto? Y la invitación con este pacto ficcional es que pensemos también en la medida en que vamos desatando nuestro propio nudo, cómo vamos haciendo un tejido que quizá tenga una trama más clara, un sentido, ¿cierto? Y que deje de ser un nudo y comience a ser pues un tejido. Ya ustedes mirarán cuáles de estos hilos aplican, cuáles compartimos, cuáles no, cuáles prescindirían de ellos, pero en últimas yo vengo a compartirles esta experiencia no como una verdad absoluta, ni tampoco porque lo haya hecho de la mejor manera, simplemente se los quiero contar pues como porque ha sido mi búsqueda como profesora, mi trasegar, en fin. Pero lo que busca este webinar es que ustedes mismos puedan empezar a hacer su propio tejido, y si algo de lo que les comparte aquí les inspira o les ayuda a hacerse preguntas o a identificar esas respuestas propias, pues creo que habremos logrado el cometido del webinar. Entonces, iniciemos a desatar este nudo. El primer hilo de mi nudo tiene que ver con la teoría del aprendizaje multimedia. Esta es una teoría que ha trabajado principalmente Richard Meyer, que es un profesor de psicología cognitiva. Y Meyer nos pregunta primero que todo qué es el término multimedia, ¿cierto? Entonces hay varios autores que lo han trabajado, hay varias acepciones, digamos, a nivel de soportes tecnológicos tiene que ver donde proyectamos los contenidos educativos, ¿cierto? Entonces podría ser pantallas, podría ser audífonos, podría ser parlantes. Otra acepción que tiene que ver más con los formatos de presentación, entonces si hacemos uso de imágenes, si hacemos uso de videos, de podcast, en fin. Y la tercera acepción son las diferentes modalidades sensoriales que utilizamos para decodificar la información que nos presentan en contextos educativos, y digamos que esta tercera es la que más usa Meyer
en su teoría del aprendizaje multimedia. Por eso, el autor dice que la multimedia podría entenderse como la presentación de cualquier material que hace uso de palabras, bien sea escritas o habladas, e imágenes, es decir, información que decodificamos en dos canales, el visual y el verbal. Y con esto pues quiero hacer la claridad porque normalmente surge la duda si es que son los únicos canales a través de los cuales decodificamos información cuando aprendemos, y no, pero esta teoría se concentra en esos dos, ¿vale? Y Meyer nos dice también que normalmente las representaciones que usamos en este tipo de contenidos multimedia son de dos tipos, descriptivas y no verbales. Las descriptivas podríamos decir que son símbolos, y los símbolos pues no siempre guardan relación con aquello que están representando, ¿cierto? Aquí podríamos hablar del alfabeto y del sistema numérico pues en esencia, pero a partir de esos dos también empezamos a complejizar un poco más estas dos representaciones. Entonces ya tenemos fórmulas matemáticas, ecuaciones, pero también tenemos prosa, tenemos obras literarias que surge a partir del mismo alfabeto. Y las no verbales están relacionadas con los iconos, es decir, aquellas representaciones que efectivamente tienen o guardan relación con lo que quieren representar. Acá les dejo un ejemplo muy sencillo. Ustedes podrían buscar tantísimos otros en los diferentes cursos o áreas del saber que dominan. Ahora bien, esta teoría del aprendizaje multimedia dice que los dos canales que usamos para decodificar la información no son equivalentes, sino complementarios. Y aquí tenemos un primer punto que desenredar bastante bien en este nudo, ¿cierto? Porque quiere decir que la información que nosotros decodificamos por ambos canales la representamos de manera distinta y contribuye de manera distinta a que nosotros generemos un esquema mental, pero ya lo vamos a ver con más precisión en las próximas diapositivas. Y el hecho de que esos dos canales sean complementarios y no equivalentes implica que nuestra mente tenga una capacidad limitada, ¿cierto? Es decir, que no podemos procesar toda la información del mundo. Físicamente no es posible, necesitamos unos tiempos, que esos dos canales están separados y además que todo el tiempo estamos procesando información, aun cuando sea información que no se haya dispuesto con fines educativos, ¿cierto? Ahora mismo les puede estar pasando a cualquiera de los espectadores que está en este webinar, pero alguien le puede estar hablando por WhatsApp o de repente cogió su celular y está viendo Instagram, y a pesar de que está en el webinar, seguramente su sistema de procesamiento de información pues está recibiendo distintos estímulos a la vez y procesándolos a la vez. Y eso pues multipliquémoslo por lo que pasa todo el tiempo en la web, que digamos lo que nos permite es transitar rápidamente por distintos espacios y estímulos. Y aquí hay otro factor bien interesante, diría yo, como un pequeño nudito dentro del gran nudo, y es que Meyer nos dice que el aprendizaje multimedia, pues yo me atrevería a decir que el aprendizaje en general, pero como este primer hilo tiene que ver con el aprendizaje multimedia, lo vamos a delimitar ahí, solamente ocurre cuando los estudiantes están dispuestos a aprender, ¿cierto? Es decir, nosotros podemos diseñar una experiencia de aprendizaje enfocada a nuestros estudiantes, pero en últimas, entre eso que nosotros enseñamos, eso que queremos que el otro aprenda y lo que el otro aprende, digamos que hay unos tramos grandes que no siempre nosotros podemos controlar. Y me gustaría que revisáramos también el modelo de sistema cognitivo humano que hicieron Atkinson y Shiffrin en 1971 y que todavía hoy pues resulta válido. Estos dos autores dicen que el entorno juega un papel pues obviamente importantísimo en nuestras vidas porque todo el tiempo estamos haciendo un registro sensorial de ese entorno, ¿cierto? Entonces, para la teoría del aprendizaje multimedia, pues como ven, se ha enfocado muchísimo en los dos canales, visual y auditivo, pero tenemos otros tantos que ni siquiera es solamente el táctil. Y ese registro que hacemos de la información la pasamos a la memoria a corto plazo. Y aquí los profesionales o profesores del área de neurociencias o medicina pues sabrán mucho mejor que yo sobre esto, pero pues aquí me atrevo a contarles lo que he aprendido. Y es que la memoria a corto plazo, digamos que es donde alojamos todo lo que vivimos en el momento inmediato, ¿vale? Es una memoria temporal, es decir,
lo que queda allí no queda para toda la vida, sino que ya después a través del sueño y otros procesos de recuperación logramos que pase a la memoria a largo plazo, que es la memoria permanente. Y hay autores, especialmente pues del área de las neurociencias, que dicen que el aprendizaje se parece mucho a lo que sucede cuando recordamos cosas, es decir, cuando construimos recuerdos, ¿cierto? Porque se implican allí muchos asuntos que tienen que ver con pasar de la memoria de corto plazo a la memoria a largo plazo, la información o lo que aprendimos, que no necesariamente tiene que ser solamente información pues conceptual, sino que puede ser conductual o emocional, en fin. Y otro asunto pues, que me gustaría que conversáramos en este webinar acerca de la teoría del aprendizaje multimedia es la manera como procesamos información, especialmente relacionada con imágenes y palabras, porque recuerden que les decía al inicio que la multimedia se entiende como esa presentación de información a través de palabras escritas o habladas y de imágenes. Entonces vamos a ver, de acuerdo con esta teoría, cómo nuestro cerebro procesa la información. Aquí les estoy presentando un modelo de procesamiento de imágenes, entonces fíjense que cuando nosotros vemos las imágenes, pues efectivamente la pasamos por los ojos, en la mayoría de los casos, si no hay algún asunto pues distinto, una condición de los ojos, seleccionamos las imágenes, construimos nuestro propio modelo pictórico y más tarde integramos ese modelo pictórico con el conocimiento previo, es decir, que lo alojamos en la memoria a largo plazo. Vamos a hacer un pequeño ensayito aquí. Cada uno de ustedes piense en cuántos cuadros y de qué color eran los cuadros que les presenté en el modelo pues, de procesamiento de las imágenes. Les daré 3 segundos para que lo piensen. Si quieren lo escriben o ténganlo allí. Y ahora comparen la información. La mayoría de las veces, a menos de que tengamos una memoria fotográfica prodigiosa, olvidamos alguno de los cuadros o dejamos de lado alguno de los colores o ponemos otros colores, ¿cierto? Pero en últimas conservamos la información relevante de este cuadro, que es entender que pasamos las imágenes por los ojos, que luego hacemos un modelo pictórico y más tarde enlazamos eso con el conocimiento previo. Y me gusta hacer este ejercicio porque es exactamente eso lo que pasa todo el tiempo cuando estamos leyendo información. Y cuando digo leer, me refiero pues como a toda la acepción de la lectura multimodal y no solamente de código alfabético, sino que leemos imágenes, pero leemos también audiovisuales, en fin, ¿cierto? Todo lo que hay ahora pues con el uso de las tecnologías y con la llegada de la red, pues que no es nuevo. Ahora veamos cómo se hace el procesamiento de las palabras habladas. Efectivamente, el sistema sensorial pues, que acoge estos estímulos son los oídos. Nosotros, al igual que hacemos con las imágenes, seleccionamos algunas palabras, es decir, cuando nosotros recordamos algo, no recordamos textualmente lo que nos dijeron, sino que cuando construimos ese modelo verbal, organizamos las palabras que seleccionamos y les damos un sentido. Digamos que eso es lo que podríamos llamar como la apropiación de un tema o de un concepto, y más tarde eso lo integramos con el conocimiento previo si tenemos suerte con que llegue a la memoria a largo plazo. Luego vamos a ver también qué otras cosas inciden en que efectivamente ese conocimiento pueda alojarse en la memoria a largo plazo. Y miremos qué pasa con las palabras escritas, que esta parte me parece bien interesante porque si bien son decodificadas a través del sistema sensorial visual, ¿cierto? Seleccionamos unas imágenes, es decir, algunas palabras. Mentalmente nosotros esas imágenes las convertimos en sonidos. Y a diferencia de las imágenes que inician pues como imágenes y no como palabras, no hacemos un modelo pictórico, sino que hacemos un modelo verbal. Y luego lo integramos con el conocimiento. Ese es el primer hilo. El segundo hilo de este nudo tiene que ver con las TIC en la educación, ¿cierto? Digamos, todo lo que estamos viviendo ahora, y diría yo que no solamente en la educación, sino en general en la vida. Yo creo que el momento histórico por el que estamos pasando es muy importante y ha representado incluso para las personas que hemos estudiado el uso de la tecnología en la educación grandes retos y grandes preguntas, pero también miedos,
porque casi todo o la mayoría de lo que nos está sucediendo nos sucede en la misma habitación, al frente de la misma pantalla, ¿cierto? Y eso representa grandes retos para nosotros porque cuando aprendemos o cuando vivimos algo, no solamente lo aprendemos por lo que está diciendo la persona o por el tema que implica, sino que nuestro cerebro va tomando ideas de otras partes para asociar el momento. Piensen ustedes, por ejemplo, cómo hacen para recordar que dieron una clase o que fueron a algún lugar ese día. Yo les cuento, en mi caso particular, siempre que quiero recordar lo que hice en el día, pienso o pensaba a dónde iba, ¿cierto? Entonces, si había estado en el bloque 12, en el salón 234, seguramente había dado una clase de comunicaciones, o si estuve en el bloque 9, entonces quizá fue mi clase de educación, ¿cierto? Y como que mi cerebro se va cogiendo de otros estímulos que son externos y a través de esos estímulos pues va generando asociaciones y casi que él mismo va haciendo su modelo pictórico o auditivo de lo que viví. Pero hoy en día la mayoría de las cosas las vivimos bajo las mismas condiciones, ¿cierto? Entonces es difícil asociar lo que vamos viviendo y diferenciar de alguna manera, como le digo yo a mi cerebro, que esto sí lo tiene que aprender, que esto es una reunión informativa y que rápidamente puede pasar esa información de la memoria de trabajo al olvido y no tiene que ir a la memoria a largo plazo. ¿Cómo hacemos para generar aprendizajes significativos cuando estamos haciendo uso de tecnología todo el tiempo? Piensen ustedes también en las situaciones que están viviendo ustedes. ¿Qué hacen además de dar clase a través del computador? No sé si de pronto las compras del mercado, diligencias bancarias, pero también la vida social, ¿cierto? Y dice Nicholas Carr que esto representa un corte muy importante, si bien él lo dijo en el 2016, cuando todavía no sabíamos que íbamos a vivir este momento coyuntural. Aquí yo creo que hay pequeños hilos o fibras de ese segundo hilo que nos pueden interesar, porque Carr dice que en general las herramientas pueden influir en la manera como nosotros pensamos y en las perspectivas que tenemos de la vida, pero que especialmente las tecnologías intelectuales tienen un poder mayor porque pueden cambiar la manera en que pensamos y cómo pensamos, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, hay muchos estudios que han demostrado que la manera en que se escribe cuando hacemos uso de papel y lápiz es distinta a la manera que escribimos cuando lo hacemos a través de una máquina de escribir de las viejas, y esa misma manera de escribir es distinta de la que hacemos cuando estamos en el computador. Y lo mismo pasa cuando escribimos en dispositivos móviles, ¿cierto? Nuestra manera de expresarnos es distinta. Pero estos estudios que están muy asociados con la pedagogía y con la neurociencia dicen que no es un asunto exclusivamente de la expresión, ¿cierto? No es que nos expresemos distinto únicamente, es que parece ser que la manera en que estructuramos nuestro pensamiento es diferente, ¿cierto? Entonces, seguramente antes de Gutenberg, la manera en que estructurábamos nuestro pensamiento, la manera en que nos comunicábamos con otros era diferente, pero también lo que alcanzábamos a soñar o lo que alcanzábamos a pensar, pues tenía acepciones diferentes, ¿cierto? Porque había una relación distinta con esas formas en que nos expresamos nosotros mismos, en que cultivamos las relaciones con los otros y en que nos identificamos en lo personal y en lo público, como dice pues el mismo Nicholas Carr. Y sobre esto, otro autor, Walter Ong, dice algo muy interesante y es que las tecnologías no son solamente ayudas exteriores, sino que pareciera ser que implican transformaciones profundas en la conciencia. Y a mí eso se me hace un nudo, es un hilito a veces difícil de desatar, porque significa que los cursos que he dado presencialmente seguramente los tengo que pensar distintos en la virtualidad, pero no solamente en la virtualidad para ese momento del curso, sino que además tengo que ser consciente que casi todo lo que están viviendo mis estudiantes está pasado por la virtualidad. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para dejarle migas de pan a los cerebros de mis estudiantes y al mismo cerebro mío para decirle que ese momento es importante y que lo conserve, ¿cierto? Bien, el tercer hilo de este nudo tiene que ver con la hiperestimulación que vivimos en la red. Actualmente, pues ustedes lo deben vivir seguramente en este mismo momento.
a alguien le debe estar pasando que está respondiendo un correo mientras está en este webinar, o qué sé yo, le llegó un chat. En fin, la red lo que hace es mantenernos siempre en un estado de alerta. Y eso es bastante interesante porque hay distintos autores, particularmente yo quisiera que nos concentráramos en las proposiciones que hacen Doctorow y Carr, que dicen que el uso del Internet realmente está generando es un ecosistema de tecnologías de la interrupción, ¿cierto? Casi que cada vez nos desconectamos más del pensamiento profundo, del pensamiento contemplativo, ¿cierto? Porque todo el tiempo llega una notificación nueva, un recordatorio, un aviso de un nuevo correo, un aviso del grupo de la familia en WhatsApp, del grupo del trabajo en WhatsApp, ¿cierto? Entonces, casi que estamos entrenando a nuestro cerebro para que siempre esté dispuesto a ser interrumpido. Y les recomiendo mucho un texto que se llama ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes superficiales?, que es de Nicholas Carr, y de donde he tomado pues algunas de las ideas de este webinar que les estoy compartiendo, porque él presenta también su caso personal, ¿cierto? Él dice que él estudió literatura en su juventud y pues se podía dedicar 6, 8 horas a leer un libro en ese tiempo en que uno se sumergía a leer un libro y el mundo se detenía y él estaba leyendo su libro. Y que empezó a notar que desde que empezó a usar el correo electrónico y el computador, su cerebro cada tanto le interrumpía, o sea, era como un autosabotaje, ¿cierto? Él estaba leyendo y de repente como, ¿qué tal si me llegó un correo? Debería mirar la bandeja de entrada, ¿cierto? Yo les invito a que cada uno de ustedes piense si eso le pasa de pronto en algún momento de lectura o en algún momento de pausa o de tranquilidad. Y también que pensemos si eso es lo que le pasa a nuestros estudiantes, ¿cierto? Porque seguramente cuando estamos dando una clase virtual, nuestros estudiantes no solamente están en la clase virtual, sino que están en distintas plataformas, con distintas conversaciones de manera simultánea. Entonces dicen estos autores que la red podría cambiar nuestros hábitos en la manera como decodificamos la información, pero que también apela a nuestros sentidos de forma simultánea. Y no olvidemos el primer hilo que presenté en el webinar, que decía que los dos canales que usamos para decodificar la información multimedia tienen una capacidad limitada. Entonces, si el ecosistema de la red lo que hace es interrumpirnos constantemente, apela a nuestros sentidos de manera simultánea, pues quizá también sature nuestra memoria de trabajo, ¿cierto? Y física y biológicamente cada vez menos somos capaces de procesar toda la información que tenemos. Y pues dicen ellos que también puede atraer nuestra atención para dispersarla, ¿cierto? O sea, todo esto que tiene que ver con las burbujas o las notificaciones o los globos que tenemos en casi todas las aplicaciones que tenemos en el celular, nos pide que nos permita enviar notificaciones, ¿cierto? Entonces, no sé, hagan la cuenta de cada cuánto ustedes reciben una notificación y pensemos también, los chicos con los que nosotros trabajamos en la universidad, cada cuánto pueden recibir una notificación de diferentes partes y cómo eso puede afectar también su memoria de trabajo y su capacidad para procesar la información, que como les decían, no toda la información que procesamos está ahí de manera intencional, ¿cierto? Ahorita mismo también podemos estar leyendo información del clima, algunos estarán sintiendo calor, otros estarán sintiendo frío, en fin, todo eso nuestro cerebro está constantemente decodificándolo. Y dice Nicholas Carr que a partir de toda esa situación como de caos que genera la red, pues estamos como yendo a la inversa, es decir, no estamos evolucionando hacia ese pensamiento eh, profundo, ¿cierto? O lo que él hace llamar cultivadores de conocimiento personal, sino que más bien nos hemos convertido en cazadores recolectores en un bosque de datos electrónicos, ¿cierto? Entonces, cada tanto estamos viendo solo los titulares de las noticias, no lo leemos completo, estamos viendo una conversación que tuvo 100 mensajes y lo estamos pasando rápido, ¿cierto? O alguien se podría pillar a sí mismo haciendo scroll y scroll y scroll en alguna red social, y le puede pasar también a nuestros estudiantes. Hay también estudios que han demostrado que el uso de las redes sociales pues genera cierta adicción en nuestro cerebro, porque cuando obtenemos información, digamos que nuestro cerebro lo toma como si fuera un bocadillo, entonces segrega serotonina, oxitocina, en fin,
cosas que nos hacen sentir a gusto y aunque no sea información relevante, pues igual seguimos dando scroll porque seguimos obteniendo nueva información. Pero no necesariamente esa información nos ayuda a tejer pensamiento crítico, complejo, sistémico, en fin. Y este tercer hilo también va entrecruzado con otro autor, que es Harari, porque a mí me llama mucho la atención lo que dice Harari, y es que si bien nosotros socialmente y culturalmente hemos evolucionado un montón, nuestro cerebro sigue siendo el mismo de hace 13.000 años. Y cuando leí ese dato, pues a mí me generó mucho impacto, ¿cierto? Porque significa que ahora con esta hiperestimulación estamos sometidos pues como a grandes dimensiones de información, pero con el mismo cerebro que Homo sapiens tenía hace 13.000 años, es decir, con la misma capacidad de procesamiento que teníamos hace 13.000 años. Claro, la neuroplasticidad pues, de nuestro cerebro también nos habla pues como de posibilidades distintas y que podemos aprender cosas nuevas y generar nuevas conexiones independientemente de nuestra edad, pero sí me llama mucho la atención pues como ese factor biológico que incide también en el procesamiento de la información. El cuarto hilo de este nudo tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida y yo creo que este tema pues daría para un ciclo de webinar, pero yo les propongo que nos concentremos como en esto que les traigo en esta diapositiva y es partir del entendido que los seres humanos pues somos sujetos biopsicosociales, ¿cierto? Y por ende el aprendizaje diría yo que es una de esas cosas de la vida que se pueden estudiar casi que desde cualquier disciplina, cualquier ciencia, porque tiene que ver con muchos factores. De un lado es fisiológico, indudablemente la neurología lo ha demostrado, cuando aprendemos ocurren cosas diferentes en nuestro cerebro que cuando estamos haciendo cualquier otro asunto, como caminar cuando ya sabemos caminar, ¿cierto? Es decir, la sinapsis, el comportamiento de los neurotransmisores es diferente cuando estamos aprendiendo. Pero también hay factores emocionales o psicológicos que inciden en el aprendizaje, ¿cierto? Por ejemplo, si nos sentimos bien o si tenemos miedo o si estamos asustados o si estamos angustiados, que además, pues, si bien es algo normal del ser humano, todo el tiempo tenemos estados emocionales diferentes, pues claro, en esta crisis, digamos que hemos podido pasar muchos por distintos estados emocionales en muy poco tiempo, por lo que implica una crisis, ¿verdad? Entonces alguien podría estar angustiado o alguien podría estar perturbado, y en últimas todos esos factores emocionales inciden también en aquello que recuerden que hablamos en el primer hilo, que tiene que ver con la disposición que tienen los estudiantes para aprender, ¿cierto? Porque la disposición no solamente es tener ganas, sino que también es un cúmulo de otros asuntos, incluidos factores exógenos a aquellos que tienen que ver con el mismo estudiante y con el mismo profesor. Por ejemplo, si hay un ruido terrible, o si hay una algarabía, o si está haciendo excesivo calor, o si tenemos hambre, ¿cierto? Todos esos factores inciden en la disposición que tenemos y por ende también en la manera en que procesamos la información y que tanto esa información pues puede construir modelos pictóricos o modelos auditivos que más tarde puedan llegar a la memoria a largo plazo. Y claro, es también un proceso cognitivo, ¿cierto? Y cuando aprendemos no solamente estamos memorizando, pues yo creo que muchos de ustedes eso ya lo saben muy bien, ¿cierto? Sino que estamos enfrentando distintas situaciones como resolución de problemas, comprensión lectora, ¿cierto? O sea, todo el tiempo cuando estamos aprendiendo, nuestro cerebro está desarrollando diferentes procesos cognitivos al tiempo. Bien, y el último hilo de este nudo, piensen también en cuáles han sido los hilos suyos y con cuáles se identifican de lo que yo les he presentado, es que Homo sapiens tiene cuerpo. Y creo que se nos ha olvidado un poco en este tiempo que tenemos cuerpo, pues algunos, ¿cierto? Porque claro, la virtualidad, digamos que le da mucha fuerza a la extensión de nuestras posibilidades mentales, si entendemos también las tecnologías de la información y la comunicación como esas extensiones de nuestras posibilidades mentales y las tecnologías un poco más asociadas con la extensión de nuestras posibilidades físicas. Y fíjense que la mayoría de las cosas que hacemos hoy en día están mediadas por una actividad mental, ¿cierto? Entonces, si queremos pintar,
y estar en clase de pintura, pues la clase de pintura necesita estar pues mediada por el computador o por el celular, o las clases mismas que estamos teniendo en los distintos cursos de la universidad, las interacciones sociales, en fin. Pero eso que pasa por nuestro cuerpo también es muy relevante. Traten ustedes de pensar en algún recuerdo que tengan muy intenso, ¿cierto? Piensen qué les relata ese recuerdo y fíjense que la mayoría de las veces cuando recordamos cosas hacemos alusión a nuestro cuerpo, ¿cierto? Yo estaba parado, yo estaba sentado, estaba haciendo frío, yo me sentía mal o yo estaba triste, ¿cierto? En fin, cosas que nos pasan por el cuerpo que con el uso de estas tecnologías a veces lo olvidamos mucho y no podemos tampoco dejar de lado que nuestros estudiantes no solamente están viendo clase con nosotros, sino que tienen otras 5, 6 o 4 clases y muchos de ellos han dicho pues que les abruma bastante la cantidad de actividades y información que les estamos presentando porque literalmente no les da el tiempo de hacer lo que tienen que hacer, y si bien estamos en una crisis y en una pandemia, pues los días siguen siendo de 24 horas y las semanas de 7 días, entonces es importante también que nos pensemos cuál es el lugar del cuerpo y cómo las actividades que nosotros diseñemos pues pueden generar también asuntos que impliquen al mismo cuerpo y en ese sentido generar una experiencia distinta que no necesariamente sea al frente de la pantalla. Bueno, y aquí llegamos entonces al final del nudo, ¿cierto? Yo ya he desatado todo mi nudo, ahora voy a empezar a crear como la trama con ideas mías que, como les decía al inicio, pues hacen parte de mis búsquedas como profesora, que de ninguna manera pienso yo que son absolutas o las mejores, pero que ojalá les pueda generar alguna idea a ustedes de cómo potenciar una idea que ustedes ya tengan, en fin. Vamos a hablar entonces del diseño de experiencias de aprendizaje mediadas por tecnologías, partiendo de ese panorama que acabamos de presentar. Pensar cómo podemos hacer para construir un aprendizaje que pueda ser a lo largo de la vida y no necesariamente para cumplir con un requisito o para ganar un examen o para lo que tanto ocupa a veces al mismo estado, y es que no hagan trampa los estudiantes cuando presentan una evaluación, pero más allá de la trampa es qué queda de eso que hemos aprendido. Entonces, lo primero que pienso yo que deberíamos tener en cuenta como profes son las disposiciones y las preferencias de nuestros estudiantes. Es decir, saber con qué se sienten más cómodos ellos. Claro, eso implica más tiempo, sí, por supuesto. Implica conocerlos más, implica tener más interacciones y seguramente dedicar más tiempo de nuestra parte para preparar materiales diferentes dependiendo de esas preferencias. Pero también eso tiene que ver con un asunto que veíamos pues en uno de los hilos cuando les presentaba como las diferentes aristas que inciden en el aprendizaje, y es que como profes también deberíamos emocionar a nuestros estudiantes, ¿cierto? Lograr que la clase sea una experiencia, y hay otros factores, pues, o digamos, otras áreas que han sido expertas en eso, el mercadeo lo hace perfecto, y es que cuando nosotros vamos o íbamos a algún centro comercial o algún local, normalmente no estaban solamente dispuestas las cosas para que compráramos, sino que había toda una experiencia para que nosotros viviéramos un momento, nos sintiéramos de determinadas maneras y ergo compráramos. Entonces el ambiente está dado por una temperatura de color o una temperatura de la luz, el aire acondicionado tiene cierta temperatura específica que nos interesa para que la persona se sienta así, hay un olor exclusivo de la marca, en fin. Pero no solamente el mercadeo lo ha hecho, el arte también lo hace todo el tiempo. El arte, diría yo que casi siempre entiende mejor todo y fácilmente se engancha pues como con el cambio. Y el arte, por ejemplo, piensen ustedes cuando han ido a exposiciones de arte o a experiencias de cultura, ¿cómo lo recuerdan? Y normalmente lo recordamos como una vivencia, ¿cierto? Como una experiencia que nos ha pasado por la mente y por el cuerpo, que nos genera emociones, y esas emociones hacen que también podamos recordar y anclar esa información que tuvimos con algo
que nosotros ya sabíamos o que ya vivíamos o que conocíamos de otra persona, es decir, que pase de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. Ayer estuve escuchando otro webinar de dos profesoras, Charlotte y Carolina, que me recomendó mi hermana, que también es profesora, así que se imaginarán cuánto hablamos también del asunto. Y ellas hicieron mención a una persona que se llama Rita Pierson. Ella es una educadora estadounidense y me llamó mucho la atención porque Rita Pierson dice que uno no puede aprender de alguien a quien no admira y a quien no quiere. Y ahí hice también pues como otro nudito del telar porque creo que eso es muy importante, ¿cierto? No significa volvernos los mejores amigos de nuestros estudiantes, pero sí lograr que ellos se emocionen con lo que están haciendo y generar actividades o experiencias que tengan sentido para sus vidas, más allá de si respondió bien o mal, o si respondió 15 de 20, es lograr que se conecten con algo. Y eso tiene que ver con un universo narrativo. Entonces, a mí me ha funcionado muy bien crear pactos ficcionales o universos narrativos para un curso. En el caso de este webinar es, por ejemplo, el nudo, ¿cierto? Pero en el curso de ustedes puede ser lo que quieran, puede ser una exploración, un viaje, claro, depende también de si quieren que vaya a ser de lo deductivo a lo inductivo, viceversa, o si quieren que sea un curso más cronológico, en fin. Pero el universo narrativo lo que nos permite es sostener ese pacto que hacemos con nuestros estudiantes y empezar a enlazar otros asuntos que no son exclusivamente la información o el conocimiento, pues porque ya hemos visto que no aprendemos solamente de lo que informa, sino de lo que nos hace sentir. Hay otro aspecto que me parece muy relevante cuando preparo clases, pensando pues como en diseño de experiencias, y es la gestión del tiempo. Y en esto quisiera hacer énfasis sobre todo en considerar la pausa, porque si bien creo que hemos hablado un montón de, pues en esta pandemia, como de los cambios que esto suscita, de la necesidad de estar más tranquilos, en fin, realmente, y lo vimos en los hilos que les presentabas con Nicholas Carr, las tecnologías lo que hacen es que mantengamos acelerados porque todo el tiempo estamos siendo estimulados y tenemos una novedad que ver, un video que bajar, un podcast que escuchar. Y creería yo que en nuestras clases y en nuestras experiencias tenemos la oportunidad de regalarnos pausas, ¿cierto? Cuando son clases de 4 horas y el profesor, yo entiendo, nos emociona lo que hacemos, nos apasiona, pero si nos quedamos 4 horas hablando, seguramente no estamos generando emociones ni estamos conectando con nuestros estudiantes, sino que rápidamente ellos estarán navegando en otra parte de la web, ¿cierto? Entonces, considerar la pausa es muy importante, pero ahí también es muy importante que nosotros seamos sagaces cuando hacemos pausas y diseñamos las clases también de una manera que le podamos ayudar al estudiante para que efectivamente pause. Yo les cuento que, por ejemplo, en los cursos que he dado, algunas veces cuando les digo que deben leer un texto, la instrucción principal de la lectura de texto no es ni siquiera una pregunta relacionada con el curso, sino que tienen que leer ese texto en un lugar que normalmente no visitan a lo largo del día, en su casa. Lo que les decía ahorita es como tratar de generar experiencias diferentes con lo que tenemos ahora mismo para que nuestro cerebro también pueda ir tomando de ese entorno, ¿cierto? Y generando asociaciones y pues que digamos sean el pegamento de eso que nosotros vamos construyendo. Fíjense que cuando teníamos las clases presenciales, los estudiantes tenían oportunidad de terminar una clase e irse caminando por el pasillo hasta el otro salón. Y mientras iban caminando por el pasillo, pues no sé, se iban riendo de la camisa que teníamos puesta ese día, pero más tarde también hablaban un poco de lo que dijimos o que pasamos por alto una parte del texto y ellos se lo leyeron. Y aunque nos parecieran asuntos pequeños o nimiedades, realmente no lo son, porque son esas conversaciones, ese momento de ocio, ese momento de pausa, lo que hace que nuestro cerebro se disponga y empiece a conectar ideas con todo eso otro que ha vivido o ha pensado. Hay otro asunto en esta gestión del tiempo que tiene que ver con la dosificación de la información. Yo les invito pues para que lean un poco más de la teoría del aprendizaje multimedia, porque por supuesto no alcanzaría pues como a explicarles en este webinar todo lo que propone esta teoría, pero ellos hablan de unos principios, son como
9 principios más o menos, y uno de ellos tiene que ver con la fragmentación de la información. En todos los estudios que se han hecho hasta el momento sobre teorías del aprendizaje multimedia, se ha descubierto que cuando dosificamos la información, las personas aprenden mejor que cuando no lo hacemos. Entonces no es lo mismo entrar al curso y decirle a los estudiantes, ustedes tienen que leer esta lista de textos y pasar 10 textos que vayan a leer, que si yo le voy pasando un texto a la vez, pero además ese texto está conectado con una vivencia, con el universo narrativo, ¿cierto? Fíjense que en este caso yo he tratado de usar con la metáfora del nudo, cada hilo, pues en realidad el hilo podría ser un eje temático, o podría ser una unidad, o podría ser una pregunta problemática, lo que ustedes quieran. Pero el punto es dosificar la información, porque claro, cuando tenemos mucha información a la vez, casi que lo que termina haciendo nuestro cerebro es no profundizar en nada, ¿cierto? Como sentirnos abrumados. Entonces, esa dosificación de la información es bien importante, y considerar otros asuntos de la vida, ¿cierto? Saber que nuestros estudiantes están pensando en otras cosas, están haciendo otras cosas, y tratar de conectar también eso con lo que está pasando en los cursos. Es importante porque nos ayuda realmente a entender que tiene un sentido lo que estamos haciendo. Bueno, otra idea que a mí me ha funcionado muy bien es hacer uso del juego, y pues el hecho de que seamos universitarios no nos quita lo de primates. A los primates nos encanta jugar, y no solamente a los infantes, ¿cierto? O a los niños, a los adultos también nos gusta mucho jugar. Y diría yo que el juego cumple un papel muy importante, porque a través del juego podemos mantener ese universo narrativo, podemos gestionar el tiempo, podemos emocionar a nuestros estudiantes, y podemos conocer también sus disposiciones, ¿cierto? O sus preferencias, tan solo jugando. Yo les voy a contar algunos ejemplos que he hecho. Por ejemplo, en vez de presentar un parcial en el que les ponga las preguntas exactas, pues que quisiera que mis estudiantes respondan, les he escrito cartas a mis estudiantes. Yo les he hecho una carta en la que figuro como si fuera un grupo de investigación, pongo todo en contexto, y más tarde, pues sí, hago la pregunta que en últimas quería que me respondiera, pero eso también lo ubica en un lugar distinto, ¿cierto? Es como un juego de rol en el que hay un significado diferente a voy a ser juzgado, están revisando si voy a decir la palabra exacta, ¿cierto? Y más bien es como proporcionarle los elementos para que él pueda imaginar otras posibilidades. Otras ideas que he utilizado es poner música en las clases, en estas pues particularmente. Como que elegimos entre el grupo algo de música clásica, pues claro, porque sería imposible, pues por lo menos para mí sería imposible otro género, porque interrumpiría mucho, pero también como para dejarles posibilidades al cerebro de que asocie esa experiencia con una vivencia distinta, con un momento distinto, y que no todo sea la misma pantalla, la misma habitación, ¿cierto? Y cómo voy distinguiendo una cosa de la otra. También conozco otros profesores que han hecho actividades con pares. Por ejemplo, sé que mi hermana alguna vez hizo un proyecto de escritura de cartas, entonces contactó a un profesor de Turquía, y los estudiantes de ella le escribieron cartas a los estudiantes del profesor que ella contactó en Turquía, y viceversa. Pues en este momento no sería posible las cartas por correspondencia tradicional, pero en última saber que hay otro que me lee, conocer la historia de ese otro, saber cuáles son sus preguntas, van llenando de sentido a este proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y ese es otro factor muy importante, y es tratar de que lo que hacemos en clase tenga un sentido y se conecte con el entorno de nuestros estudiantes. No es lo mismo escribir un texto para obtener una nota de un 30%, que escribir un texto cuando yo sé que otro lo va a leer o que a otro le va a servir. Por ejemplo, hemos diseñado en los cursos en los que he participado cuentos, y la premisa del cuento pues tiene unas especificaciones particulares dependiendo del curso que esté dando, pero lo más importante es que ese cuento más tarde se lo vamos a dar, en el caso de nuevas tecnologías en educación que doy en la licenciatura en pedagogía infantil, esos cuentos se los vamos a dar a niños entre los 5 y 6 años, ¿cierto? Entonces, cuando yo sé que mi cuento lo va a leer un niño,
para el que yo estoy diseñando el cuento, y esto pónganlo pues también en la situación que les corresponda, si son de salud pública, si son de medicina, si son de comunicaciones, de filosofía, en fin, piensen en lo que le hace sentido y cobra relevancia en sus estudiantes y en sus disciplinas, y cuando eso pasa, yo he visto que mis estudiantes se disponen distinto a las actividades, ¿cierto? Y finalmente generamos recordación, y hay quienes dicen que el aprendizaje se parece mucho a los recuerdos, ¿cierto? Es decir, cuando recordamos algo es porque nos generó impacto, normalmente un impacto positivo, porque si es muy negativo, usualmente una respuesta pues de nuestro cerebro es olvidarlo para evitar el trauma. Y dicen los neurocientíficos que cuando aprendemos a través de las emociones positivas logramos eso, el recobro de información, ¿cierto? Entonces es intentar buscar como otras estrategias para que nuestros estudiantes se conecten con lo que les queremos enseñar. Y por último, pero no por ello menos importante, es considerar en el diseño de esa experiencia actividades sin pantalla. Es muy importante, ¿cierto? No significa que el hecho de que no estemos todo el tiempo frente a la pantalla, no estemos teniendo una clase, ¿cierto? Claro, eso significa que preparemos las clases diferentes. A mí me sirve mucho hacer uso de un diseño instruccional en el que yo les digo a mis estudiantes, esto es lo que vamos a hacer, aquí voy a tener protagonismo yo, aquí vas a tener protagonismo tú, aquí tienes que conectarte con tus compañeros, ¿cierto? Casi que hacerles una agenda de cada 30 minutos de la clase, si es una clase de 2 horas, por ejemplo, qué vamos a hacer en esos fragmentos de 30 minutos y qué es lo que se espera que el estudiante logre en cada uno de esos fragmentos. Y ojalá alguno de esos fragmentos tenga que ver con actividades que no estén al frente de la pantalla, por todo lo que les he contado pues, en los hilos anteriores, ¿cierto? Como la hiperestimulación, la distracción, pero también las experiencias diferentes que le dan sentido a nuestras vidas. Bueno, profes, eso era lo que quería compartir con ustedes. Yo espero que ojalá algo de esto les haya permitido construir su propia trama, su propio tejido. La idea no es pues como encontrar una única manera de hacerlo, sino más bien que estas ideas nos susciten otras preguntas o incluso investigaciones, qué sé yo, que ustedes puedan llevar al aula pues en estos días de pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa charla que nos has dado, que ha estado muy chévere, muy interesante. Algunas personas nos han formulado preguntas. Nos dicen, por ejemplo, las tecnologías nos facilitan en todos los aspectos de la vida, comunicación familiar, educación, trabajo, pero sí es muy importante la vida normal, haciendo pausas en la tecnología. Mi pregunta es, profesora, con la situación que vivimos a nivel mundial, todas las personas debemos tener conocimiento y adaptar las TIC para sus vidas presentes y futuras. ¿Adaptarlas qué? Perdón, no te entendí, Julián. Adaptar las TIC, las nuevas Ok, tecnologías de información y vale. comunicación. Sí, sí. Pues yo creo que realmente son herramientas que nos están permitiendo llevar el momento, ¿cierto? Y en últimas son herramientas que van a estar ahí, ¿cierto? Porque no depende necesariamente de una persona o no depende del deseo de una comunidad, sino que va sucediendo casi que de manera espontánea. Entonces, esta pregunta siempre la hacemos en los cursos de tecnología y educación y es, ¿podríamos vivir sin la tecnología? Casi siempre llegamos a la conclusión que no, porque sean las tecnologías de la información y la comunicación o sean cualquier otra presentación, el ser humano seguramente se las hubiera ingeniado para encontrar otras formas de comunicarse, pues porque en últimas la comunicación es una necesidad esencial en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces yo diría que sí es importante que como profes reflexionemos sobre el uso de las tecnologías y sobre todo entendamos qué es lo que pasa en nuestros cerebros, en nuestros procesos de aprendizaje, porque seguramente eso también nos ayudará a ser más asertivos. A veces con muy buena intención terminamos haciendo cosas que no generan ambientes propicios para el aprendizaje porque no sabemos
qué es lo que está pasando. Entonces, pues para mí sí deberíamos todos preguntarnos por el uso y tratar de estudiarlo un poco. Ok, nos dice otro participante por aquí. Nos dice, me surge una pregunta. Una particularidad en la realización de clases virtuales ha sido la dificultad de la participación de los estudiantes durante los encuentros sincrónicos o incluso momentos de mucho silencio durante las preguntas que se les hacen. ¿Cuáles estrategias podrían recomendarse para ayudar a que los estudiantes asuman un rol más participativo? Sí, a mí también me ha pasado eso y lo he conversado con otros colegas que también les ha pasado. Yo creo que de un lado es conectar mucho al estudiante, ¿cierto? O sea, que el estudiante no se sienta como un escuchante, sino que sepa que su participación es fundamental para que la clase pueda darse. Entonces, eso mismo significa no hacer justo lo que acabamos de hacer en este momento, que fue que yo conversé de largos y solo al final los escuché porque en ese momento seguramente pueden haber muchas interrupciones o alguien se fue a escribir un correo o simplemente perdió el hilo y más tarde les da miedo preguntar porque quizá lo dijo y yo no estaba prestando atención o quizá justo en el momento en que me desconecté la profe dijo lo que yo iba a preguntar. Y lo otro es no solamente involucrarlos a ese nivel, sino también nosotros diseñar actividades concretas para cada estudiante. Claro, cuando son grupos muy grandes no es posible, pero sí por grupos. Por lo menos cuando he tenido, por ejemplo, 28 estudiantes, que es el grupo hasta ahora más grande que he tenido, lo que he hecho es que los he dividido en grupos de 4 de 3, les envío una tarjeta, algo que descargo de Pictoline, qué sé yo, con unas preguntas y les digo, bueno, ustedes al principio de la clase van a hablar de esto y la clase va a estar a cargo de ustedes, ¿cierto? Más tarde con lo que ellos dicen, pues yo lo voy conectando con el tema que quería tratar en esa clase, pero es involucrarlos más y no darles ese lugar cómodo de escuchar, tomar nota y pues quién sabe si estábamos ahí o no. Involucrarlos más en la participación, creo que funciona. Ok, está bien. Otra persona nos formula esta pregunta. Cuando habla de las cosas a tener en cuenta y menciona las disposiciones y preferencias de los estudiantes, ¿cree que también se pueden tener en cuenta las expectativas y estas pueden afectar también el aprendizaje? Sí, yo creo que se pueden tener en cuenta y yo no sé si llamarlo afectar o no, pero quizás sí incidir, ¿cierto? Porque en últimas las expectativas terminan siendo predisposiciones. Entonces, a mí me parece que está bien conocer las expectativas. Yo lo he hecho en algunos cursos, saber qué están esperando realmente los estudiantes del curso, pues quizá para decirles de entrada, bueno, no era lo que yo había preparado, pero lo podemos ir involucrando. Cuéntame un poco más de eso para ver cómo lo podemos conectar. Pero claro, todo eso tiene que ver con la manera en que nosotros recibimos la información. Entonces, me parece muy válido tenerlo en cuenta. Ok, vamos con dos preguntas finales. Nos dicen por acá, este medio, ¿cómo es la concepción del tiempo en el aprendizaje virtual? Coincido en los requerimientos de pausa y otras actividades. Cambia entonces la cantidad de contenido de los cursos, pero ¿cómo los resultados coincidirán con los estándares de conocimiento que pide nuestro currículo? Uy, qué buena pregunta. Pues yo creo que todos nos hemos preguntado un montón eso. De hecho, alcancé a mencionarlo en el webinar. Les decía que incluso la educación virtual de ahora nos ha implicado retos distintos a la educación virtual que hacíamos antes de la pandemia. Yo he dado clases virtuales antes y créanme que cuando empezó toda la pandemia yo sentía que era distinto. Y claro,
por lo mismo que les decía, porque todo lo estamos viviendo aquí. Antes los estudiantes míos estaban en sus trabajos, en sus actividades presenciales y se conectaban 3 horas, 4 horas a la pantalla, pero ahora cuando se conectan llevan otras 8 horas antes conectados, cansados de la espalda, de los ojos, pero también de la mente. Y yo creo que eso significa que dispongamos las clases de manera diferente. ¿Cómo lo he hecho yo? He tratado de dividir las clases que son de 4 horas, tratar de no darlas de 4 horas, a menos que sea posgrado, que sabemos que los estudiantes pues tienen como tiempos diferentes y también hábitos de estudio diferentes que les permite pues como mantener ahí la atención a pesar de que aún así les cueste. Entonces es fragmentar mucho más la clase y tener actividades asincrónicas, ¿sí? Por ejemplo, sugerir un chat o una conversación o que hagan videoensayos, que esas son actividades que en últimas les va a implicar a los estudiantes un ejercicio, que ellos estén conectados con el tema de la clase, pero no necesariamente que estén al frente de la pantalla escuchando a un profesor. Entonces es diversificar el tipo de actividades y no pensarlo únicamente desde lo magistral. Yo soy el profe, doy la clase, pongo un tablero y hago exactamente lo mismo que hacía en la presencialidad, sino incluir otro tipo de participaciones e incluso otro tipo de recursos, porque ustedes seguramente ya lo han vivido, pues con el internet muchas de las cosas que damos en nuestras clases seguramente ya existen en un video o en una infografía. Entonces más que sentirnos amenazados por eso, es hacer uso de esos recursos y lograr que nuestros estudiantes se conecten con esas otras ideas. Por ejemplo, diría yo, ahora como profesores también tenemos el rol de curadores, el rol de guías, y bueno, eso no solamente lo digo yo, lo dice mucha gente pues que estudia el tema. Entonces es disponernos a eso, ¿cierto? Como encontrar en medio de ese mar de datos que nos decía Nicholas Carr, algo interesante y decirle al estudiante, mira, esto es lo que deberías ver. En una de las charlas que hicimos el semestre pasado sobre este tema, invitamos a un profe que se llama Alejandro Uribe, y a mí me encantó algo que dijo Alejandro, y es que no por tener una biblioteca alguien es un buen lector, o por tener una gran biblioteca alguien es un buen lector, y lo mismo pasa con Internet, no porque toda la información esté en Internet alguien es bueno en un conocimiento, necesitamos gente que nos guíe y nos diga cómo ver, qué preguntarnos, y eso es también lo que tenemos que hacer los profes, ¿cierto? No concentrarnos únicamente en el potencial que tenemos nosotros a partir de la voz o de la explicación, sino también de esas otras posibilidades que les podemos brindar a nuestros estudiantes con el diseño de una experiencia de aprendizaje. Ok, está bien, sí señora. Varios participantes nos han preguntado por bibliografía, libros o algo que pueda recomendarles. Incluso hubo una participante que nos señaló que al principio de tu charla mencionabas un libro. Si pudieras de pronto escribirnos o decirnos el libro que referenciaste al principio. El libro que les dije al principio se llama ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes superficiales? De Nicholas Carr. Yo tengo el de la editorial Taurus, pues que me ha gustado mucho. Y también les recomiendo mucho a Yuval Noah Harari, pues de él les recomendaría especialmente De animales a dioses, que es una breve historia de la humanidad. Y él luego sacó Homo Deus y después sacó 21 lecciones para el siglo XXI. Yo creo que todos son libros muy buenos, pues como para pensarnos no solamente como profesores, sino también como humanidad en lo que estamos viviendo ahora mismo, que en últimas creo que también eso tiene que ver con el ejercicio de la docencia. En esencia, pues para eso educamos, ¿cierto? Porque tenemos un proyecto de sociedad al que le apostamos. Ok, sí señora. Esto creo que ya podríamos hacer el cierre con esa pregunta. Okay. Las personas han estado bastante participativas, te agradecen por el espacio, por todo lo que nos has dado. Realmente muy interesante todo lo que nos has dicho. Y agradecemos también a Marisol, quien se unió a la charla, y a todos los participantes que hicieron parte de este espacio. Y
Los invitamos a que sigan apropiándose de estos espacios para seguir creciendo en esta comunidad que comparte conocimiento. Vale, Julián, y a todos muchas gracias. Feliz tarde. Sí, feliz tarde, sí señora. Que estén bien. Igualmente.